España, ¿no? Esto fue en España, pero a nivel mundial, sobre qué pasa cuando el sufrimiento no es solo físico, sino que también emocional. ¿Puede una persona decidir sobre su vida en medio de un dolor psicológico? Vamos a contarles la historia de ella, sobre todo a su temprana edad, que solicitó una eutanasia a 25 años, a sus 25 años. La historia pues es una historia muy dolorosa. Ella sufrió varios abusos. Su primer abuso de su pareja, un abuso sexual, el segundo abuso de 2 personas y el tercer abuso en una discoteca de 3 personas. Ella se intenta suicidar, se tira desde un quinto piso y no fallece, sino que se quedó parapléjica en un 70% y estuvo en una lucha por 20 meses pidiendo eutanasia en España. Su papá se puso una demanda porque había muchas personas que estaban en contra de esto, de que pues se haga la eutanasia a tan temprana edad. Y al final ya pasó, ya le concedieron la eutanasia, las leyes le concedieron esto y esto pasó pues este jueves. Para hablar de esto me acompaña la doctora Mónica Mosquera, ella es psiquiatra de la empresa Cuida tu Mente. Eutanasia y salud mental, ¿dónde está el límite, doctora? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, como siempre, muchas gracias porque creo que temas como estos son los que tenemos que abordar cuando hablamos de salud mental. Fíjate, es una línea imaginaria que es extremadamente delgada. ¿Pero por qué? Porque primero tenemos que recordar que cuando hablamos de eutanasia no es acabar con la vida, no es el deseo ferviente de acabar con una vida, sino el deseo, es la intencionalidad de evitar o acabar con el sufrimiento. Y esto es lo que le pasa a esta muchacha Noelia Castillo de España. ¿Por qué? Porque, como tú lo has dicho, ella realmente tuvo desde pequeña, desde temprana edad, una serie de factores familiares. Dice desde los 13 años, estuve leyendo su historia, donde comenzó a sufrir porque sus padres se divorciaron y comenzó a tener una separación, también un afecto emocional muy fuerte. Claro, pero es que antes de los 13 años, ya ahí los papás se separaron, pero antes de los... yo he leído que desde los 5 años ella comenzó a tener esa vulnerabilidad que se fue acumulando en el tiempo. Y eso es una de las cosas que más predomina en este caso, porque no es un simple caso de eutanasia, es como tú decías, la edad de la joven. Entonces, fíjate, una joven que a los 25 años está llena de tantos conflictos sociales, económicos, familiares, sanitarios, entonces no encuentra otra salida que acabar con su sufrimiento, que es lo importante, el sufrimiento psicológico, que en ocasiones lo banalizamos. Ahora, doctora, también sufrió desde, como usted dice, temprana edad, 5 años, después de sus 13 años los padres se divorcian, pero después de eso viene con una serie de abusos sexuales. Claro, claro. Que dramáticamente le afectan su vida y por más que tuvo ayuda psicológica, no pudo tener las ganas de seguir viviendo. Claro, pero es que mira, es el acúmulo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente todavía en salud mental tenemos una gran dificultad, que es que muchas veces las cosas no son tangenciales. Entonces nosotros decimos, esta chica tiene gran sufrimiento, pero vemos una persona joven, buena moza, que está en una silla de ruedas porque quedó parapléjica, pero que en apariencia no tiene cómo demostrarnos que realmente su sufrimiento es grave, no grave, gravísimo, porque no tenía ningún soporte, te repito, ni familiar, ni social, ni económico, ni sanitario. Sucede en España lo que sucede en muchos países. La salud mental a veces tiene citas para 6 meses, para un año, para 3 meses, y a veces la urgencia es para mañana, pero lo banalizamos. Entonces, a esa chica lo que tuvo fue, cada día de su vida, ella luchaba con ese sufrimiento global. No era solamente el hecho de estar en una silla de ruedas, no era solamente el hecho del dolor, no era solamente el hecho de no tener a sus padres, de no tener una contención. O sea, no había otro familiar que la pudiera apoyar, no había un sistema sanitario que le brindara otras alternativas. Ya cuando ella se publica el deseo de acabar con su vida, entonces aparecen muchos actores muchos actores sociales y familiares, claro, queriendo apoyarla. Y queriendo también detener esta decisión, porque también es una decisión que marca un precedente a tan temprana edad, doctora, a tan temprana edad,
que se diga sí a una eutanasia, ¿no? Y entonces dices, ¿dónde está la parte psicológica, psiquiatra? No se pudo hacer algo, realmente su impulso por no querer vivir fue tal que ya no, nada sirvió. Claro, no, probablemente como dice el concepto, no era por no querer vivir, era por acabar con su sufrimiento, básicamente. Pero entonces fíjate, ahí es donde es muy, muy, muy indeleble esa línea. ¿Por qué? Porque todo el sistema personal y sanitario no está a favor a que ella acabe con el sufrimiento. Dime de qué se iba a tomar ella, donde no había una estructura familiar, no había una estructura social que la apoyara, que la sostuviera, que la contuviera como para poder seguir adelante. Ya en ese momento eran promesas falsas que resonaban para ella, problemas falsos. ¿Por qué? Porque tenía en promedio 20 años de su vida en un estado de vulnerabilidad tan grande que ella realmente ya no lo podía creer que podía salir de ese hueco. Pero hay tantas personas que han sufrido mucho dolor en sus vidas, doctora. Usted debe saberlo, Claro. Las personas que van a sus consultas, pero el camino, la eutanasia no debería ser ese el camino. De pronto ella quería que sea legal, que sea algunas personas dicen esto es un suicidio asistido. Así lo llaman aquí en nuestro país, lo llaman un suicidio asistido. Sí, porque si bien es cierto, ella intentó una primera vez, falló y bueno, ahí queda un 70% parapléjica y quedan las personas pensando y dicen tanta gente que quisiera vivir, que tiene enfermedades, que luchan por vivir, pero hay personas que luchan por no vivir también. Claro, pero es que no podemos ponerle ese peso a esta chica también, que ya se fue. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una percepción diferente en todo lo que es su vida, su parte buena y su parte mala, y en ella prevaleció más su sufrimiento, que es por lo que decide acabar con su vida. Ahora fíjate bien, ¿qué es lo que se necesita para solicitar una eutanasia desde el punto de vista mental? Que esté consciente, que no sea coercionada por nadie, sino que sea un acto de decisión propia, y por supuesto que ella definitivamente tenga la intención de acabar con ese sufrimiento, y lo cumplía. Doctora, hay las personas cuando tienen depresión o tienen algún otro trastorno, que se puede decir que son enfermedades mentales, ¿sí? Ok, si la persona está enferma, ¿puede decidir sobre acabar con su vida o solicitar una eutanasia? Ahí está el debate, claro, ¿verdad? Ahí está el verdadero debate desde porque el punto de vista mental. Su papá puso, el padre de la chica puso un paro a esto, y ahí fueron a un alargue, digamos, judicial, donde a la final le dieron a ella, pues... Claro, es que ahí está el verdadero debate. ¿Por qué? Porque ella cumplía como los requisitos. Uno, que fuese mayor de edad como para decidir. Dos, que ella realmente no estuviera coercionada por nadie. 3, que estuviera consciente, orientada, y dime que solamente tendría que ser los que llamamos psicóticos, que están excedidos de la realidad, quienes no cumplan eso de que estén conscientes y orientados. Pero ella llenaba en línea general los 4 requisitos básicos. Entonces, por eso, desde el punto de vista mental, ella era elegible para una eutanasia. Sebastián Nogales quiere hacer una pregunta. Sebastián. ¿Cómo le va? Yo creo que aquí, en este caso, creo que hay un error que cometieron todos. Luego de lo que le pasó cuando fue muy joven, ¿cómo la acompañaron? Creo que fue el problema. Porque si la acompañaban bien, trataban de ayudarla con psicólogo, psiquiatra, no hubiera llevado a que quiera suicidarse. Porque luego eso llevó a que el dolor sea demasiado. ¿Hasta qué punto podemos aguantar un dolor también? Claro, es que ahí es la suma de los dos dolores. Primero el dolor físico, porque al quedar parapléjica tenía dolores muy intensos desde el punto de vista físico, pero quizás su dolor mayor era el psicológico. ¿Por qué? Porque ella tenía en promedio 20 años sin nadie que la contuviera. Padres separados, cada quien viviendo sus problemas, una sociedad. ¿Tú te puedes imaginar que cuántas chicas como esta hemos visto nosotros y ni siquiera le prestamos atención? Por eso ese es algo que marca un precedente muy importante y que fue un debate bastante grande. Sin embargo, ya hay muchas chicas atrás de este proceso que están ahora solicitando también. Se llama proceso de identificación. ¿Por qué? Porque vieron cómo alguien tuvo entre comillas, como valentía, porque eso es una decisión de valiente. Incluso hay otra chica en Colombia de 20 años, súper joven, que también está solicitando la eutanasia, y es muy complejo, doctora, poder... ver todo lo que está sucediendo y de que sea legal y de que sea asistido.
y cómo entenderlo también. Es un proceso complicado. Es complicado, es muy complicado y fíjate bien, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que ahí, cuando nosotros vemos todas esas aristas, tenemos corresponsabilidad como sociedad. Entonces, como sociedad, como padre, como incluso desde el punto de vista espiritual, religioso. Exacto. Entonces, ahí no queremos abrir las alertas. Entonces, ahí solamente nos enfrascamos en juzgar, en criticar y no ver cómo todos, de alguna manera, somos un poco cómplices de que esa chica haya llegado a ese estado. Ahora, estas alertas que de pronto su entorno, sus padres, no lo vieron, ¿cuáles deberían haber sido estas alertas? Como que para temprana edad poderle dar una asistencia. No, quizás no es que no lo vieran, porque si tú haces un intento suicida, si tú sabes que tu hija fue violada, pero ya fue, pero ella no lo comunicó, ella mismo lo cuenta en una entrevista que se dio al final. Y el intento de suicidio fue como que ya más... La punta del iceberg. Sí, ya fue después de eso. Claro, que pero ¿qué sucede? ¿Tú crees que en un hogar estructurado, donde haya una buena comunicación, donde haya normas, límites, amor, protección, contención, unos papás así estén separados, no se van a dar cuenta de ese sufrimiento de esa hija? Eso realmente es cuestionable, porque cuando no es estar con los hijos, es acompañar a los hijos. Tenemos muchos casos donde los papás lo ven en la noche, ya dormido, no lo acompañan, no transitan con ellos su dolor, porque es que todos hemos pasado, y forma parte de la vida, en esos bajos, como llamamos, bajones emocionales, en esas dificultades. ¿Por qué ella no comunicó lo de los abusos? O sea, hay tantas interrogantes que lo que nos lleva a dilucidar, y esto es una observación también muy particular de cada uno, que definitivamente no hubo ni familia, ni sociedad, ni sistema sanitario que pudiera contener a esa chica, que llega a la decisión para ella más fácil y como sociedad la más difícil, que es acabar con el sufrimiento que tenía su vida, porque no conseguía otra opción. Para ella no había otra opción. Y eso es lo duro. Sebastián. Y en otra parte también entra el médico que realiza esta eutanasia. ¿Qué se le puede decir al médico? ¿Cómo también sufre pues hacerle esto a una persona? Sí, por supuesto que tienen que sufrir, pero sencillamente en ese momento está cumpliendo con un acto legal que le pide un sistema judicial. Entonces hay que tener personalidad también para esto, hay que tener ciertas características. No todos los médicos probablemente estamos como prestos a hacer esa es una función laboral, o sea, viéndola muy técnicamente. Yo devengo un sueldo y yo tengo que hacer algunas funciones. Él devenga un sueldo y entre sus funciones está, claro, pues asistir, acompañar en el momento que cese la vida de una persona. Estamos conversando con la doctora Mónica Mosquera, ella es psiquiatra de la empresa Cuida tu Mente, ella tiene muchísimos años acá con nosotros, hemos hecho algunas entrevistas, estamos hablando el día de hoy sobre eutanasia y salud mental. ¿Dónde está el límite sobre este caso de la joven Catalina Giraldo, que en España solicitó la eutanasia a sus tan solo, para mí lo veo así, 25 años? Ella pues se intentó suicidar, después quedó parapléjica en un 70% y solicitó la eutanasia después de 20 meses de un largo y gran debate en España. Se le concedió y esto fue el día jueves. Ya ella pues ya no está acá en el mundo terrenal, pero queda un camino difícil tras lo sucedido, porque es una marca que va quedando, un precedente, y ya se está viendo muchas otras chicas que están solicitando también eutanasia a tan temprana edad, doctora, sí, porque si bien es cierto se lo ha dado o se lo ha concedido a personas que realmente han sufrido mucho dolor físico, que ya no podían a otra edad, ¿no? Pero alguien de 25 años, y ahora como en Colombia lo está solicitando otra chica también muy joven de 20 años, hay aquí un tema importante de que hablar a la sociedad. ¿Qué está pasando con esa juventud entonces? Claro. Es que mira, para llegar a eso tiene que haber recorrido un camino muy largo para tomar esa decisión de ver que no hay otra opción para acabar con su sufrimiento y no con su vida, que son dos cosas muy diferentes. Claro, así es. Está escrito que no es que quieran acabar con la vida, sino que no soportan el sufrimiento físico o psicológico. Ahora, ellos, la familia, bueno, el papá,
porque la mamá creo que sí la estaba apoyando, ¿no? El padre solicitó que ella no estaba, o sea, le puso un juicio que ella no estaba en sus cabales y que tenía una seria enfermedad mental y que no podía tomar esa decisión. Pero ella, en cambio, alegó que el padre nunca estuvo a su lado desde el divorcio, nunca estuvo presente, no fue un padre presente. Entonces, ¿cómo todo esto no hace que den paso a que sí se apruebe esa eutanasia? Claro, porque es que mira, ya ella al ser mayor de edad puede tomar sus propias decisiones. Alguna alteración mental, se decía que ella tenía un TOC o un trastorno límite. Sí. Eso no son causas para poder decir que tú no estás en autonomía de decidir con tu vida. Y doctora, cuando dicen el TOC, ¿a qué se refieren? Para la audiencia. Sí, disculpa, un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno límite de personalidad, que si bien es cierto, son alteraciones muy importantes, muy complejas dentro de la salud mental. Eso no quiere decir que estás inhabilitado para decidir sobre lo que puede pasar con tu vida. Y es ahí donde está la situación. O sea, porque si no, ¿cuántas personas? Tú decías algo muy importante. Físicamente es más fácil de entender. Sí. O sea, porque, por ejemplo, una persona, un niño que desde pequeño tiene diabetes y no tiene un sistema ni económico, ni familiar, ni nada, ese niño termina en las calles, terminan con su diabetes descontrolada, le quitan un dedo, después le quitan un pie, después una pierna, y va progresando. Tiene mucha neuropatía diabética, decide morirse y dicen, no, esta persona pues tiene todos los artefactos o toda la suma de cosas como para poderle practicar la eutanasia, claro, porque hay mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento físico de él, ven que se está amputando, pero aquí es psicológico, que es intangible. ¿Cómo le dices a una chica? A lo mejor no se minimizaba, pero ella no lo sintió así, que toda esa historia de vida llena de calamidades no hayan hecho que su vida realmente ella sienta que no vale la pena, que hay que acabar con ese sufrimiento porque ella no podía más. Claro, y bueno, como decía yo hace un momento, es lo que deja después de esto, ¿no? El precedente que deja, que para mí es gravísimo, porque entonces hay muchas otras chicas que pueden estar pasando, transitando por dolor no resuelto y también pueden Claro, Katia, pero mira, ¿qué es lo que sucede? Que cuántas veces no vamos a tener casos como los de Noelia para que como sociedad, esto es un tsunami que pasó ahorita emocional, para todos, para los padres, para la sociedad, para todos, para la iglesia, por el impacto de la noticia, como tú dices, la edad tratando de detenerlo, claro, pero ¿qué sucede? Hay muchas Noelias por ahí, hay muchas chicas como esta, y como profesionales de la salud mental o como un sistema sanitario que no reúne todas las competencias para poder cubrir esos eventos, como sociedad seguimos siendo cómplices, va a seguir pasando. No nos va a pasar algo tan grave, pero sí, yo te digo, hay veces que tú ves a alguien en el hospital y le dices a Dios, por favor Dios, que llévatelo porque está sufriendo demasiado. Tú ves que el dolor ya no aguanta el dolor, ni que le pongas medicinas, inyecciones, ya el doctor entonces tú dices que se lo lleve, tú le pides a Dios que ya descanse en paz, y por eso digo, no juzguemos tanto a la chica, porque nunca sabe lo que pasa. No, para nada, ella no necesita ser juzgada. Ella nos da una gran enseñanza, que como sociedad tenemos que ser más empáticos, que como sistema sanitario tenemos que tener mejor resolución del problema, porque ella en todo caso fue víctima de una sociedad muy dañada como la que tenemos hoy en día. Padres, amigos, sistema social. Esa niña no tenía redes de apoyo. ¿Dónde estaban las redes de apoyo? ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los familiares, maternos o paternos? ¿Cómo hicieron que todo esto, y sin tratar de jugar a nadie? Por eso digo muy enfáticamente que esto es un problema de toda una comunidad dañada, nada empática que tenemos. Y considera que también fue parte del país, o sea, tiene mucho que ver. ¿Dónde ocurrió? Claro, porque fíjate que dicen que en España el sistema sanitario, una consulta de salud mental puede durar en promedio 1 año para que te la den. En 1 año mira todo lo que pasa. Y ella estuvo en promedio 20 años solicitando una contención. Se le dio 20 meses. Creo que pero desde los 5 años hasta los 25, en promedio 20 años. 20 años, claro. Solicitando, pidiendo a gritos, a lo mejor en sus comportamientos, en sus cosas, ser atendida, y probablemente se la atendió, pero de una manera que no era la que ella necesitaba. Ella necesitaba más apoyo sanitario y social. Doctora, ¿cómo podemos comunicar que esa no debería ser la vía, ¿no? Debería ser la ayuda psicológica, la ayuda ya médica? Aquí debería entrar la ayuda médica, claro, que le dé una medicación que ella pueda, pues,
El dolor es fuerte, transitar con el dolor, poder vivir y poder hacer una vida un poquito normal fuera de todo lo que le ha sucedido, o en el caso de que sea otra persona, otra adolescente, otra chica. Es muy complicado dar una sola postura, una sola decisión de que, bueno, que vayan más al psicólogo, al psiquiatra, porque es una situación multifactorial. Lo que sí yo creo que este caso nos llama mucho la reflexión es que nosotros, los que estamos en el sistema sanitario, también deberíamos tener como más apoyo dentro de un sistema de salud que en muchas ocasiones, no solamente en España, a veces aquí en los hospitales es 6 meses la consulta, 3 meses la consulta, donde a veces son 20 minutos y a veces necesitamos 1 hora semanal para que ella pueda avanzar. Doctora, ¿dónde las personas la puedan ubicar para sacar una cita? Y sobre todo las señales de alerta que deberíamos ver en nuestros familiares, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en la gente con la gente que trabajamos. ¿Cuál podría ser esa alerta de que alguien está pasando por una situación muy complicada y que a lo mejor no sé, no tiene la fuerza de comunicarlo, no lo cuentan? Imagínese a alguien que ha vivido una violación grupal y debe ser durísimo, y no poder afrontarlo y que necesita ayuda, ¿no? Claro, eso serían las consecuencias. Antes de eso yo diría que tendríamos que ser más empáticos como padres, que teníamos que ser más empáticos como miembros de una sociedad. Cuando hay una comunicación empática de ese tipo, padres, hijos, sociedad, hijos, red de apoyo, personas, esas señales de alerta siempre van a salir. Cualquier alteración del comportamiento humano habitual, por ejemplo, no está durmiendo, por ejemplo, consume drogas, sin penalizar a nadie, porque toda conducta es producto de una serie de cosas que nosotros no vemos. Eso solamente, como digo siempre, es la punta del iceberg. Debajo de esa conducta disruptiva que entre comillas las personas creen que es por llamar la atención, está una serie de causas que lo llevan a esa persona a tener esos tipos de comportamientos. Entonces no esperemos que el comportamiento final sea solicitar que se acabe con un sufrimiento, sino que comencemos desde temprana. Claro, porque es que al final, como te digo, la eutanasia no es acabar con la vida, es acabar con un sufrimiento, o sea, más duro todavía, es como una cachetada que nos dan. Entonces, no, sencillamente ser más consecuente en este mundo en el que estamos, donde definitivamente mirar, poner en contexto a la persona que está con nosotros, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a todos, porque para que esta chica, Noelia, haya llegado a eso, tuvo que pasar demasiadas cosas que estuvo a la vista de todo un país, de toda una sociedad, de los padres, de los amigos, y no se hizo nada. Y bueno, recordar que hablar, pedir ayuda y acompañar es muy importante y hace totalmente la diferencia, ¿no? El tema es que de pronto nosotros podemos querer hacerlo, pero la otra persona no quiere que lo acompañe en ese momento o no lo quiere comunicar. Pero ¿sabes por qué? Porque generalmente son comportamientos que son muy juzgados, muy criticados. Entonces por ejemplo, esa persona no quiere nada de eso. Aquí lamentablemente las personas que sufren violación y se lo ve en redes sociales, victimizan o las culpan a las propias mujeres. Claro, que porque te vestiste así, que porque esto. No. Entonces, eso, el ser empático significa no juzgar, no criticar, sino tener una mente abierta para entender que detrás de ese comportamiento hay algo que no hemos sabido escuchar o no hemos sabido ver. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Doctora Mónica Mosquera, psiquiatra de Cuida tu Mente. Ya saben, sobre la eutanasia y salud mental hemos hablado el día de hoy. ¿Dónde está ese límite? Si usted necesita ayuda, si usted está pasando por una situación, conoce a alguien, busque la ayuda. ¿Qué números la pueden contactar? Me pueden contactar en el 099-643-7126. Estoy los días viernes en la clínica Kennedy de San Borondón. A sus órdenes. Ya está acá en San Borondón. Qué bueno. ¿Desde cuándo, doctora? Hace como 3 meses. Sí, pero ahí tiene su otro consultorio en la Kennedy. Sí, sigo estando en la Kennedy. Ok, bueno, ya saben, así sea lo mínimo, ¿no? Que ven en sus hijos, llévenlos. Pero a veces los hijos no quieren hablar, entonces es complicado, ¿no? Llevarlos a una consulta y o ellos, quien tiene que ir es el padre para poder identificar, también. No nos enfoquemos en porque esto es quien tiene que ir a buscar herramientas muchas veces los padres. Muchas veces también vamos al psicólogo, pero tenemos miedo de ir al psiquiatra. Dice como que no estoy loco, como que piensa eso la familia y los adolescentes. Sí, por eso te digo, porque nos encanta criticar y juzgar y a través de un comportamiento lo que la persona, a través de ese comportamiento que puede ser disruptivo, lo que está buscando es gritos de ayuda.
Bueno, nos vamos a un corte comercial. Gracias a la doctora Mónica Mosquera. Síganla en las redes. Cuida tu mente. Pero hay algunas, cuida tu mente. ¿Cuál es? La de aquí es @cuidatumente. Cuida tu mente. Así que ya saben, síganlos también porque tienen muchísima información valiosa, doctora, que usted sube, muchos temas. Y este es un tema muy relevante. Un también llamado de atención a los padres para que podamos identificar cosas que pasen a nuestros hijos, claro. ¿no? Cosas que a lo mejor no identificamos. Sin juzgarlos, apoyarlos, sin gritar, acompañarlos, acompañar a juzgar. padres. Como padres tengo También. problemas, busco ayuda. Entonces acompañar a los padres, acompañar a una sociedad enferma. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos. Pero antes quiero decirte que comprar tu